Esta es la historia de un trágico triángulo amoroso en el corazón de San Francisco que terminó en una noche de sangre y dolor. Jonathan Ross, un hombre consumido por una obsesión peligrosa, no pudo soportar ver la felicidad entre su exnovio Alex y su nuevo amante, Marcos. Mientras sus emociones se desbordaban, el odio se fue transformando en un deseo imparable de venganza. La noche del 10 de septiembre, todo culminó en el famoso restaurante Sunny Café, donde lo que debía ser una velada romántica se convirtió en una tragedia que dejó a una ciudad en shock. ¿Qué llevó a Jonathan a planear un asesinato a sangre fría? ¿Cómo una relación amorosa se transformó en un crimen tan devastador? Los celos, la obsesión y el deseo de control crearon una tormenta perfecta en una de las ciudades más emblemáticas de California. Este relato revela los oscuros peligros de las emociones humanas desbordadas. Tragedia en San Francisco, avalancha de pasión, celos y venganza. Fecha, 12 de septiembre de 2023. Lugar de los hechos, San Francisco, California, Barrio Mission. La noche del 10 de septiembre de 2023, el bullicioso barrio de Mission en San Francisco, California, fue testigo de una tragedia devastadora. 3 hombres, atrapados en un triángulo amoroso lleno de pasión, celos y desamor, vieron cómo sus vidas se destruían en cuestión de minutos. 2 de ellos, una pareja homosexual, estaban celebrando su aniversario, mientras que el tercero, consumido por la obsesión y el rechazo, tomó una decisión fatal. Esta historia, que rápidamente se viralizó, sacudió a la comunidad local y planteó inquietantes preguntas sobre las consecuencias del amor no correspondido y el peligroso poder de la venganza. Héroes. Jonathan Ross. Jonathan es un hombre de 30 años, cuya vida ha estado marcada por la inestabilidad emocional. Desde pequeño, creció en un hogar disfuncional, donde la falta de amor y la constante presión por ser el hijo perfecto lo llevaron a desarrollar problemas de autoestima. A pesar de tener un trabajo estable como diseñador gráfico en una agencia de publicidad en el centro de San Francisco, su vida personal ha sido un caos. Tras una relación fallida con Alex, Jonathan se obsesionó con él, lo que lo llevó a seguirlo en las redes sociales y a estar al tanto de cada detalle de su vida. A medida que Alex comenzó una nueva relación con Marcos, Jonathan se sintió cada vez más marginado y consumido por los celos. Su obsesión por Alex lo llevó a un punto de no retorno, donde decidió tomar medidas drásticas para recuperar lo que creía que le pertenecía. Alex Marsal. Alex, de 28 años, es un joven carismático y extrovertido, conocido por su gran círculo de amigos y su pasión por el arte. Trabaja como fotógrafo y se ha ganado una reputación en la comunidad LGBTQI de San Francisco. Su relación con Jonathan fue intensa pero tumultuosa, marcada por altibajos emocionales. Después de una difícil ruptura, Alex logró rehacer su vida y encontró el amor en Marcos. A pesar de su felicidad, la sombra de Jonathan siempre estuvo presente, y las acciones del pasado lo perseguían. Alex es una persona generosa y amorosa, pero también puede ser vulnerable y susceptible a la presión emocional. Su relación con Marcos lo llevó a un lugar de estabilidad, pero nunca pudo imaginar que el pasado regresaría de una manera tan trágica. Marcos Godwin. Marcos es un hombre de 30 años, fuerte y decidido, con un profundo sentido de la justicia. Trabaja como abogado en San Francisco y ha dedicado su vida a ayudar a las personas marginadas. Su relación con Alex floreció rápidamente, y juntos formaron una pareja admirada por muchos. Marcos es protector y leal, siempre dispuesto a luchar por lo que es correcto. Sin embargo, su amor por Alex lo coloca en la línea de fuego cuando Jonathan, consumido por los celos, decide actuar. Marcos no solo es un amante apasionado, sino también un amigo leal que siempre apoya a Alex en sus decisiones. La tragedia que lo envuelve no solo afecta a su vida, sino también a la de aquellos que lo rodean, dejando una huella imborrable en la comunidad. Inicio de la relación. El verano de 2021 fue un periodo crucial en la vida de Alejandro Marsal, un joven arquitecto que, después de haber trabajado arduamente en San Francisco durante más de 5 años, finalmente comenzaba a encontrar estabilidad profesional y personal. La ciudad, famosa por su diversidad cultural y su apertura hacia la comunidad LGBTQI, le había dado el ambiente que tanto necesitaba para sentirse aceptado y cómodo consigo mismo. Aunque sus días transcurrían entre interminables proyectos arquitectónicos y reuniones de trabajo, Alex siempre había mantenido un espacio en su vida para el amor,
aunque hasta ese momento no había encontrado a alguien que pudiera acompañarlo en su recorrido. Fue una noche de finales de junio cuando el destino lo llevó al bar de Stod, un icónico lugar del distrito de Castro. El barrio Castro no solo era el corazón de la comunidad LGBTQI de San Francisco, sino también un refugio para quienes, como Alex, buscaban pertenencia y un espacio donde ser completamente auténticos. Esa noche, The Stod vibraba con la energía de su evento mensual de Drag Queens, una celebración de color, brillo y música que atraía a decenas de personas de diferentes lugares de la ciudad. Alex, con su aspecto discreto pero atractivo, no solía ser alguien que llamara mucho la atención en estos eventos. Prefería observar desde la distancia, disfrutando de la atmósfera sin necesidad de ser el centro de la fiesta. Sin embargo, esa noche fue diferente. Justo cuando estaba a punto de irse, un hombre alto, con una sonrisa encantadora y una energía desbordante, se le acercó. Marcos Godwin, un profesor de arte recién llegado a la ciudad desde Chicago, irradiaba una calidez y una confianza que inmediatamente cautivaron a Alex. Con una actitud desinhibida y carismática, Marcos no tardó en romper el hielo, y tras una conversación ligera sobre las obras de arte en la ciudad y sus respectivas trayectorias de vida, ambos sintieron una chispa innegable. Marcos era una persona extrovertida, con una pasión evidente por la vida y por su trabajo. Tenía una manera de hablar que cautivaba a cualquiera, su tono era relajado, pero transmitía emoción en cada palabra. En ese primer encuentro, compartieron risas y detalles sobre sus intereses, descubriendo que compartían mucho más que una simple atracción física. Tanto Alex como Marcos amaban la creatividad, la cultura, y ambos tenían el deseo de construir algo significativo en sus vidas, aunque en campos diferentes. Después de esa primera conversación, ninguno de los dos quiso que la noche terminara. Decidieron continuarla con una caminata por Dolores Park, un lugar emblemático que ofrece una vista panorámica del skyline de San Francisco. Bajo las estrellas, conversaron hasta la madrugada, hablando de sus sueños, de sus experiencias pasadas, y de cómo ambos habían encontrado en San Francisco el lugar donde podían ser libres y verdaderos. Fue en esa caminata que Alex se dio cuenta de que había encontrado a alguien diferente, alguien con quien se sentía no solo atraído, sino también comprendido. Al día siguiente, ambos sentían una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Para Alex, Marcos era diferente a cualquier otra persona con la que había salido antes. Marcos era una presencia vibrante, alguien que le daba energía y lo hacía reír de una manera que hacía tiempo no experimentaba. No tardaron en salir nuevamente, esta vez en una cita más tradicional, una cena en el restaurante francés, un acogedor lugar en el corazón de Mission District, conocido por su ambiente íntimo y su deliciosa comida. Fue allí donde ambos comenzaron a abrirse más emocionalmente. Marcos contó a Alex sobre su infancia en Chicago, sobre cómo siempre había amado el arte y cómo había luchado contra las expectativas de su familia, que quería que siguiera una carrera más convencional. Por su parte, Alex compartió cómo fue su llegada a San Francisco y el reto que significó para él dejar atrás a su familia en Portland, que nunca había aceptado plenamente su orientación sexual. Marcos escuchaba atentamente, apoyando a Alex con palabras de ánimo y comprensión. Alex se dio cuenta de que con Marcos podía ser vulnerable, algo que rara vez había experimentado en relaciones anteriores. Había algo profundamente terapéutico en poder hablar sin miedo al juicio. En los meses siguientes, la relación floreció rápidamente. Se convirtieron en una pareja inseparable, compartiendo no solo los fines de semana sino también pequeños momentos cotidianos. Las cenas en casa, las visitas a exposiciones de arte, las escapadas a la playa, cada momento parecía especial cuando estaban juntos. Alex admiraba la pasión de Marcos por la enseñanza y su habilidad para ver belleza en lo cotidiano. Marcos, por su parte, se sentía inspirado por la dedicación de Alex a su trabajo, por su atención al detalle y su profundo respeto por la arquitectura como forma de arte. A medida que su relación avanzaba, ambos comenzaron a involucrarse más en la comunidad LGBTQI de San Francisco, asistiendo juntos a eventos como el Pride Parade y apoyando causas benéficas locales. No solo compartían una vida como pareja, sino que también contribuían al bienestar de la comunidad que los había acogido. Fue en ese entorno donde conocieron a Jonathan Ross. Jonathan trabajaba en la misma firma de arquitectura que Alex, y aunque al principio solo era un colega más, con el tiempo, Jonathan comenzó a mostrar un interés particular por Alex. Sin embargo, Alex, absorto en su relación con Marcos, nunca lo consideró más que un amigo. Jonathan era reservado, algo tímido,
pero con una gran admiración por el trabajo de Alex. Al principio, Alex valoraba esa admiración como un gesto de amistad y mentoría, pero no tardaría en darse cuenta de que las intenciones de Jonathan iban mucho más allá de lo profesional. Jonathan, al ver la conexión profunda entre Alex y Marcos, comenzó a experimentar una creciente frustración. Su atracción por Alex, que al principio parecía inofensiva, se transformó lentamente en una obsesión. Jonathan no podía dejar de pensar en Alex, en cómo sería su vida si estuviera con él en lugar de con Marcos. Las cenas que Alex mencionaba con su pareja, los fines de semana que pasaban juntos, e incluso los pequeños gestos de cariño, como un mensaje de texto o una sonrisa en la oficina, comenzaron a convertirse en motivos de envidia para Jonathan. A pesar de estas emociones crecientes, Jonathan mantenía una fachada profesional en el trabajo. Pero, por dentro, sentía que su mundo se desmoronaba cada vez que veía a Alex con Marcos. Jonathan había sufrido rechazos en el pasado, pero ninguno lo había afectado tanto como este. En su mente, estaba convencido de que él era la persona adecuada para Alex, y que Marcos era un obstáculo que debía ser superado. A lo largo de 2022, la tensión entre estos tres personajes comenzó a intensificarse. Alex y Marcos, ajenos a los sentimientos oscuros de Jonathan, continuaban viviendo su romance, mientras que Jonathan, cada vez más consumido por la envidia y la frustración, comenzaba a trazar un plan que tendría consecuencias fatales. La relación entre Alex y Marcos seguía fortaleciéndose, y a principios de 2023, decidieron mudarse juntos a un apartamento en Mission District, en la calle 24, un lugar que ambos consideraban un refugio. Pero mientras su relación avanzaba hacia nuevos niveles de compromiso, la obsesión de Jonathan crecía, alimentada por cada momento que compartían y que él solo podía observar desde la distancia. La tragedia se cernía sobre ellos, aunque ninguno de los dos lo veía venir. La obsesión de Jonathan. Jonathan Ross era un hombre discreto, casi invisible para muchos de sus colegas en la firma de arquitectura donde trabajaba. Tenía 29 años y, aunque su talento y dedicación eran indiscutibles, rara vez era el centro de atención en el equipo. Desde su llegada a la oficina en 2019, había mantenido un perfil bajo, limitándose a interactuar con sus compañeros lo necesario para cumplir con su trabajo. Pero todo cambió el día que conoció a Alejandro Marsal. Al principio, Jonathan admiraba a Alex de la misma manera que admiraba a otros arquitectos con más experiencia que él. Alex tenía una capacidad innata para transformar espacios con un toque único, fusionando lo moderno y lo funcional en cada diseño. Para Jonathan, que siempre había tenido problemas para conectar emocionalmente con las personas, Alex representaba todo lo que él deseaba ser: talentoso, seguro de sí mismo y respetado por todos. Pero esa admiración profesional pronto se transformó en algo más profundo y oscuro. Jonathan provenía de una familia conservadora de Sacramento, donde nunca se sintió verdaderamente aceptado. Desde joven, lidió con la confusión y el rechazo debido a su orientación sexual, algo que mantuvo en secreto por muchos años. Al mudarse a San Francisco, esperaba encontrar un lugar donde pudiera ser él mismo, pero sus problemas emocionales no desaparecieron con el cambio de ciudad. Aunque se encontraba en un ambiente más inclusivo, Jonathan seguía sintiendo un vacío interior, una soledad que se profundizaba con el tiempo. No tenía amigos cercanos y su vida social era prácticamente inexistente, lo que lo llevaba a pasar largas horas en su pequeño apartamento, perdido en sus pensamientos. Cuando comenzó a trabajar junto a Alex en 2020, lo que empezó como una admiración profesional pronto evolucionó hacia una atracción personal. Jonathan quedó fascinado no solo por la habilidad de Alex en el trabajo, sino también por su amabilidad y su capacidad para interactuar con los demás con una facilidad que él nunca había logrado. Alex era una persona naturalmente cálida, siempre dispuesto a escuchar a los demás, y aunque para él esa amabilidad era una simple muestra de compañerismo, Jonathan interpretó esos gestos como algo más. En su mente, Alex no solo lo trataba bien, sino que quizás también sentía algo especial por él. Sin embargo, había un obstáculo que Jonathan no podía ignorar: Marcos, la pareja de Alex. Desde el primer momento en que vio a Alex y Marcos juntos en un evento de la oficina, algo dentro de él se quebró. Jonathan observó cómo Alex hablaba de Marcos con cariño y orgullo, lo que lo hizo sentir un profundo resentimiento. Comenzó a imaginar un mundo donde Marcos no existiera, donde él pudiera estar con Alex sin la sombra de esa relación. Al principio, estos pensamientos eran fugaces, casi inconscientes, pero con el tiempo se convirtieron en una obsesión que dominaba su mente.
Jonathan empezó a seguir más de cerca la vida de Alex, obsesionándose con cada detalle de su día a día. Se pasaba horas revisando las redes sociales de Alex y Marcos, viendo fotos de sus viajes, cenas y momentos felices. Cada imagen que veía lo llenaba de celos y frustración. ¿Por qué Marcos? ¿Qué tenía él que lo hacía digno del amor de Alex? Estas preguntas lo consumían hasta el punto de que su vida personal y profesional comenzó a desmoronarse. Se sentía atrapado en un ciclo de celos, ira y deseo, que no sabía cómo romper. En el trabajo, Jonathan intentaba mantener la compostura, pero sus sentimientos eran cada vez más evidentes. Comenzó a mostrarse más irritable y distante con sus colegas, a menudo evadiendo las interacciones sociales. Incluso en las reuniones con Alex, su comportamiento se volvió más errático. A veces lo miraba con una intensidad que incomodaba a su compañero, aunque Alex, sin darse cuenta de la magnitud de la obsesión de Jonathan, intentaba restarle importancia a esos momentos. Para él, Jonathan era un colega más, alguien con quien podía intercambiar ideas de trabajo, pero no lo veía como una amenaza. El momento que marcó el punto de no retorno en la mente de Jonathan ocurrió en diciembre de 2022, cuando la firma organizó una fiesta de fin de año en un restaurante en el centro de San Francisco, en la calle Marquette. Alex y Marcos asistieron juntos, luciendo felices y enamorados, mientras Jonathan observaba desde una esquina del salón, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. En algún momento de la noche, bajo los efectos del alcohol, Jonathan se acercó a Alex e intentó, una vez más, insinuar sus sentimientos. «Alex, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería todo si no estuvieras con Marcos?», preguntó Jonathan, con los ojos vidriosos y una sonrisa forzada. Alex, sorprendido por el comentario, intentó suavizar la situación con una sonrisa incómoda. «John, Marcos es una parte muy importante de mi vida. No me imagino estar sin él». Estas palabras, aunque dichas con amabilidad, resonaron en la mente de Jonathan como un eco devastador. A partir de ese momento, cualquier esperanza que pudiera haber tenido se desvaneció, dejando solo una creciente ira y frustración. Sentía que, a pesar de sus esfuerzos, nunca sería suficiente para Alex. No podía soportar la idea de que alguien más, como Marcos, tuviera lo que él tanto deseaba. En su mente, la culpa de su infelicidad recaía sobre Marcos, y comenzó a verlo no solo como el rival de su amor, sino como el obstáculo que debía eliminar. En los meses que siguieron, Jonathan se aisló aún más. Dejó de salir con sus compañeros de trabajo y apenas interactuaba con ellos fuera de lo estrictamente necesario. Su comportamiento comenzó a generar rumores en la oficina, y algunos incluso sospechaban que algo andaba mal, pero nadie sabía la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo en su interior. A medida que su obsesión crecía, Jonathan comenzó a seguir a Alex y Marcos en secreto. Se obsesionaba con cada movimiento que hacían como pareja, cada lugar al que iban juntos. Los observaba desde la distancia, fantaseando con la idea de intervenir y alterar sus vidas para siempre. Incluso empezó a guardar pequeños recuerdos de los lugares donde Alex y Marcos solían pasar tiempo juntos, como si esos objetos le dieran algún tipo de control sobre la situación. Guardaba servilletas, boletos de café e incluso intentaba sentarse en las mismas mesas donde la pareja había estado antes. Una noche, en marzo de 2023, Jonathan lo siguió hasta el Twin Peaks Tavern, un bar histórico en el distrito de Castro. Desde una mesa en la esquina, los observó mientras conversaban y reían, completamente ajenos a su presencia. Verlos tan felices juntos lo llenó de una mezcla de desesperación y rabia. ¿Por qué Marcos? ¿Qué tenía él que Jonathan no tenía? Mientras sorbía su bebida, comenzó a imaginar cómo sería si Marcos desapareciera de la ecuación. Pensamientos oscuros comenzaron a invadir su mente, pensamientos que nunca había tenido antes, pero que ahora no podía ignorar. Cada vez que veía a Alex con Marcos, la rabia en su interior crecía. No podía soportar ver la felicidad de la pareja mientras él se consumía en su soledad. Se sentía traicionado por Alex, aunque éste nunca le había prometido nada. Jonathan había creado una fantasía en la que Alex, de alguna manera, debía corresponder a sus sentimientos, y al no hacerlo, lo consideraba responsable de su dolor. Su obsesión ya no era solo por el amor no correspondido, sino por una necesidad de venganza, una necesidad de hacer sufrir a quienes, en su mente, lo habían lastimado. Para junio de 2023, Jonathan ya había cruzado un límite mental. Ya no se trataba de una simple atracción o un deseo de estar con Alex.
se trataba de destruir lo que le impedía ser feliz. Comenzó a idear planes, fantaseando con escenarios en los que Marcos desaparecía de la vida de Alex. Estos pensamientos, que al principio le parecían irracionales, comenzaron a parecerle más y más lógicos. Su mente estaba tan consumida por la obsesión que ya no veía otra salida. La idea de herir a Marcos, o incluso de eliminarlo por completo, se fue asentando como una posibilidad real. Jonathan, siempre meticuloso y reservado, comenzó a investigar la vida de Marcos de manera más detallada. Sabía dónde trabajaba, qué ruta solía tomar, y los lugares que frecuentaba. Incluso consideró la posibilidad de atacarlo en algún momento en que Alex no estuviera presente, pero la idea de hacerle daño directamente no lo satisfacía completamente. Quería que Alex también sintiera el dolor, que supiera lo que era perder a alguien que amaba. Jonathan no solo quería eliminar a Marcos, quería destruir el mundo de Alex tal como él sentía que el suyo había sido destruido. En su mente perturbada, Jonathan empezó a justificar sus pensamientos y acciones. Se convenció de que Alex, en el fondo, estaría mejor sin Marcos, de que, una vez que todo terminara, podría finalmente estar con él. Este tipo de razonamiento distorsionado solo alimentó aún más su obsesión. Cada día que pasaba, Jonathan se hundía más en la oscuridad, perdiendo cualquier capacidad de razonar con claridad. Desenlace. La noche del 10 de septiembre. La noche del 10 de septiembre de 2023, San Francisco se envolvía en una atmósfera peculiar. El viento frío soplaba a través de las calles, arrastrando con él el susurro de una ciudad que parecía estar al borde de algo terrible. Era una noche como cualquier otra para la mayoría de los habitantes, pero para Jonathan Ross, esta era la culminación de meses de planificación, obsesión y odio. Jonathan había pasado semanas perfeccionando cada detalle. Sabía que esa noche Alex y Marcos cenarían juntos en el restaurante Sunny Café, un icónico lugar en la calle Marquette, conocido por su ambiente elegante y su famoso pollo asado. Era el aniversario de la pareja, un día especial que celebraban cada año con una cena íntima. Jonathan lo sabía porque había visto sus publicaciones anteriores en redes sociales, una rutina que seguían fielmente. Esta vez, sin embargo, él estaría allí para interrumpir esa tradición. Esa misma mañana, Jonathan se había despertado con una calma inquietante. Mientras se miraba en el espejo de su pequeño baño, notó algo en sus ojos que no había visto antes, una frialdad que lo desconcertó y a la vez lo tranquilizó. La ansiedad que lo había perseguido durante semanas parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar una resolución firme. No habría marcha atrás. Su obsesión por Alex, su odio por Marcos, y su convicción de que debía actuar, lo llevaron a este momento. Esta era su oportunidad de destruir la relación que tanto le había atormentado. Antes de salir de su apartamento, Jonathan revisó una vez más el contenido de su bolso, un cuchillo de cocina que había comprado días antes, perfectamente afilado. La idea de usar un arma de fuego le había cruzado por la mente en varias ocasiones, pero no era lo que quería. Jonathan no buscaba un acto de violencia impersonal y distante. Quería sentir el control, quería estar cerca cuando todo terminara, cuando la vida de Marcos se desvaneciera ante sus ojos. A las 7:30 de la tarde, Jonathan salió de su apartamento en el distrito de South of Market y tomó un tranvía que lo llevaría cerca del restaurante. Se sentó al fondo, con los ojos fijos en el suelo, evitando las miradas curiosas de los pasajeros. Mientras el tranvía avanzaba, repasaba una y otra vez el plan en su cabeza, cada movimiento calculado al milímetro. Llegaría al Sunny Café antes que Alex y Marcos, se aseguraría de encontrar una mesa cerca de la suya, y esperaría el momento adecuado para actuar. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Jonathan llegó al restaurante. Se sentó en una pequeña mesa al fondo, desde donde podía observar la entrada principal y la mayoría de las mesas del lugar. Sunny Café tenía un ambiente cálido, con luces suaves y una decoración acogedora que contrastaba drásticamente con las oscuras intenciones de Jonathan. Mientras esperaba, intentó calmar su respiración, sintiendo la adrenalina comenzar a correr por su cuerpo. Los minutos pasaron lentamente, pero finalmente, alrededor de las 8:15 de la noche, vio entrar a Alex y Marcos. La pareja se veía feliz, como siempre. Alex llevaba una chaqueta oscura y una camisa blanca, mientras que Marcos, con su usual estilo desenfadado, vestía una camiseta ajustada y una chaqueta de cuero. Se tomaron de la mano mientras eran guiados a su mesa por el camarero,
sin sospechar en absoluto que alguien los observaba con una mirada llena de resentimiento y odio. Jonathan sintió una punzada en el estómago al verlos tan cerca, tan despreocupados. La imagen de ambos riendo y disfrutando de su noche solo alimentaba el fuego de la ira que había estado acumulando durante meses. Durante los primeros minutos, Jonathan solo observó desde su rincón, su mano aferrando el cuchillo escondido en su bolso. Cada sonrisa de Marcos, cada gesto de cariño hacia Alex, lo hacía sentir más justificado en lo que estaba a punto de hacer. A medida que la cena avanzaba, Jonathan comenzó a ponerse nervioso. Sabía que el momento tenía que ser perfecto. Tenía que esperar a que Marcos estuviera lo suficientemente cerca, lo suficientemente vulnerable. La tensión en su cuerpo era casi insoportable. A las 9:30 de la noche, Alex y Marcos terminaron su comida y pidieron un postre para compartir. Fue en ese momento cuando Jonathan decidió actuar. Se levantó de su mesa y comenzó a caminar hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. A medida que se acercaba, sintió como una mezcla de adrenalina y rabia lo impulsaba a seguir adelante. Nadie en el restaurante prestaba atención al hombre que caminaba con pasos firmes, aparentando ser un cliente más. Alex estaba distraído hablando con Marcos, riendo por algo que él había dicho, cuando Jonathan llegó a su mesa. Marcos levantó la vista y lo vio acercarse, con una expresión de sorpresa en su rostro. «¿Jonathan? ¿Qué haces aquí?», preguntó Alex, claramente desconcertado por su presencia. Jonathan no respondió. En ese momento, todo pareció suceder en cámara lenta. Sacó el cuchillo de su bolso y, antes de que nadie pudiera reaccionar, lo hundió en el pecho de Marcos con una fuerza brutal. El restaurante se llenó de gritos y caos. Alex se levantó de inmediato, intentando detener a Jonathan, pero fue demasiado tarde. El cuchillo ya había atravesado el cuerpo de Marcos, quien cayó hacia atrás, su expresión de incredulidad aún fija en su rostro. El ruido en el restaurante era ensordecedor. Los camareros y clientes gritaban, algunos intentaban acercarse, otros huían aterrorizados. Alex se arrodilló junto a Marcos, gritando su nombre, tratando de detener la sangre que brotaba de la herida. Pero no había nada que pudiera hacer. Jonathan se quedó allí, observando la escena con una mezcla de satisfacción y desconcierto. Finalmente había hecho lo que tanto había planeado, pero en lugar de sentir alivio, un vacío inmenso comenzó a crecer en su interior. Los minutos que siguieron fueron confusos. Los empleados del restaurante llamaron a la policía, y varios clientes intentaron someter a Jonathan. Él no opuso resistencia. Simplemente dejó caer el cuchillo y se quedó de pie, observando a Alex llorar sobre el cuerpo de Marcos, paralizado por la magnitud de lo que acababa de hacer. La policía llegó poco después, y Jonathan fue arrestado sin mayor oposición. Mientras lo esposaban, su mirada permanecía fija en Alex, quien seguía suplicando a Marcos que no lo dejara. Marcos murió en los brazos de Alex esa misma noche, antes de que llegaran los paramédicos. El personal del restaurante y varios testigos intentaron reanimarlo, pero la herida era demasiado profunda. Alex, en estado de shock, no podía comprender lo que acababa de suceder. Su mundo, que hasta ese momento había sido lleno de amor y felicidad, se desmoronaba frente a sus ojos en cuestión de minutos. Jonathan, mientras era llevado a la comisaría, comenzó a procesar lo que había hecho. La realidad se impuso con una fuerza devastadora. Había destruido la vida de Marcos, y con ello también la suya y la de Alex. Lo que comenzó como una obsesión había culminado en una tragedia irremediable. El hombre que creía amar nunca podría perdonarlo, y Jonathan lo sabía. La magnitud de su error lo golpeó como una ola fría e implacable. Había arruinado todo, y no había vuelta atrás. La noticia del asesinato de Marcos Goodwin en el Sunny Café no tardó en llegar a los medios de comunicación. Los titulares de los periódicos locales y nacionales informaban sobre el brutal ataque en uno de los restaurantes más conocidos de San Francisco. La comunidad LGBTQI quedó profundamente conmocionada, ya que Marcos y Alex eran figuras activas en la ciudad. El crimen fue visto no solo como un acto de violencia personal, sino como una tragedia que resonó en toda la comunidad. En las semanas siguientes, San Francisco se llenó de vigilias y homenajes en memoria de Marcos. Su nombre se convirtió en un símbolo de amor truncado, de una vida que fue arrebatada demasiado pronto. La comunidad exigía justicia, pero nada de eso traería de vuelta a Marcos ni aliviaría el dolor de Alex,
quien ahora debía enfrentar el doloroso proceso de reconstruir su vida sin el hombre que amaba. Jonathan fue acusado de asesinato en primer grado y enfrentaría un largo juicio. Mientras esperaba su sentencia en la prisión del condado, solo podía pensar en una cosa: había perdido todo. Su obsesión lo había consumido, llevándolo a un punto del que nunca podría regresar. Conclusión. El asesinato de Marcus Godwin el 10 de septiembre de 2023 en el corazón de San Francisco no solo devastó a su familia y amigos, sino que también dejó una cicatriz profunda en la comunidad local. El ataque perpetrado por Jonathan Ross, impulsado por una obsesión enfermiza y un amor no correspondido, puso de relieve los peligros de la pasión descontrolada y la fragilidad de la estabilidad emocional. Lo que comenzó como una atracción se transformó en una espiral de celos y resentimiento que culminó en un acto de violencia irreversible. Alex Marsal, quien había perdido a la persona que amaba, quedó atrapado en una vorágine de dolor y confusión. Se enfrentaba no solo al duelo por Marcos, sino también al peso de ser el objeto de una obsesión que no había buscado. San Francisco, una ciudad conocida por su tolerancia y diversidad, se vio sacudida por la tragedia, recordando que, incluso en los entornos más inclusivos, el amor y el odio pueden desatar fuerzas incontrolables. Las investigaciones policiales confirmaron que Jonathan había planeado el asesinato durante meses, siguiendo a Alex y Marcos de manera obsesiva. La justicia lo alcanzaría pronto, pero nada podría borrar la tragedia que ya había ocurrido. En un juicio que capturó la atención de todo el país, la sociedad reflexionaba sobre los peligros de la obsesión, el rechazo y la incapacidad de manejar las emociones. El nombre de Marcos se convirtió en un símbolo de amor truncado, y su pérdida fue sentida profundamente en la comunidad LGBTQI. Mientras tanto, Jonathan, ahora encerrado, tendría toda una vida para reflexionar sobre el error devastador que cometió, sabiendo que había destruido no solo una vida, sino también las suyas. El crimen, que comenzó como una historia de atracción, pasión y amor no correspondido, terminó en tragedia, dejando claro que las emociones humanas, cuando se desbordan sin control, pueden tener consecuencias fatales.